Bienvenidos, continuando con este curso virtual de defectos al nacimiento. En esta presentación vamos a hablar acerca de microcefalia. Yo soy la doctora Brenda de la Torre Aguayo, soy médico por la Universidad de Guadalajara, pediatra por el antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde de la Universidad de Guadalajara. Soy neonatóloga por el Hospital General de México Eduardo Lisiaga, avalada por la Universidad Autónoma de México, y actualmente funjo como jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital Regional de Ciudad Guzmán. En esta presentación vamos a hablar acerca de la definición, los factores de riesgo, el desarrollo embriológico, las características clínicas y epidemiológicas, qué exámenes clínicos de gabinete o pruebas de tamizaje existen, tratamiento, seguimiento, pronóstico y abordaremos un algoritmo de abordaje. Empezando acerca de la definición, bueno, el CIE-11 la clasifica dentro de la sección de anomalías estructurales del desarrollo prenatal del cerebro y habla de la microcefalia como un trastorno causado porque la cabeza no se desarrolló correctamente durante el periodo prenatal. Se caracteriza por un tamaño significativamente reducido de la cabeza respecto a lo normal para la edad y el sexo. Y en esto entramos en la primera cuestión. Microcefalia, ¿es igual a microencefalia? La respuesta es no. Microcefalia, ya lo dijimos, es una cabeza anormalmente pequeña. Microencefalia, por otro lado, es un cerebro anormalmente pequeño. Si bien es cierto que microencefalia es un diagnóstico por neuroimagen o un diagnóstico neuropatológico, el desarrollo del cerebro va a determinar el desarrollo de la cabeza, ¿de acuerdo? Y generalmente la microcefalia sí condiciona y sí implica una microencefalia. Sin embargo, no es lo mismo al revés. No siempre una microencefalia va a implicar una microcefalia. Tenemos pacientes con tamaños de cabeza normal, pero con cerebros anormalmente pequeños. Entonces, no son términos, no son sinónimos. La definición de microcefalia no está del todo estandarizada. En algunas literaturas la refieren como una circunferencia occipitofrontal menor a 3 desviaciones estándares por debajo de la media que se da del sexo, edad y la edad de gestación. Pero en alguna otra literatura la pueden llegar a contemplar desde 2 desviaciones estándares por debajo del promedio, y esto evita que algunos diagnósticos no se hagan. Entonces, para fines prácticos, ya la mayoría de las literaturas la están contemplando como 2 desviaciones estándares por debajo del promedio o al menos el percentil 3, ¿ok? Y la Organización Panamericana de la Salud define la microcefalia como una afección muy poco frecuente, como una condición al nacer en el que la circunferencia craneana o perímetro cefálico es menor de lo esperado para la edad al nacer y el sexo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué te puede contribuir al desarrollo de una microcefalia? Pues realmente los factores de riesgo son bastante amplios. Uno de ellos, de los más importantes, es las infecciones in útero. La exposición a sustancias nocivas es una exposición materna. Por ejemplo, exposición a radiación, a metales pesados, al alcohol, al tabaco o a las drogas de consumo. Alteraciones genéticas, que en realidad son muchísimas, se han definido hasta 990 causas genéticas por las que puedes tener una microcefalia. O desnutrición severa durante o después del nacimiento. Ahora, desarrollo embriológico del defecto. A grandes rasgos, durante el embarazo crece el tamaño de la cabeza del bebé porque crece el tamaño de su cerebro. La microcefalia puede ocurrir porque el cerebro del bebé no se desarrolla adecuadamente durante el embarazo o porque deja de crecer después del nacimiento. Puede producirse sola o en combinación con otros defectos importantes al nacimiento. Y existen dos grandes mecanismos. El primero es la falta o la anormalidad en el desarrollo neuronal. Va a haber un insulto en un periodo específico en la inducción o en la migración celular. Y esto resulta en la reducción del número de neuronas generadas durante la neurogénesis. El más afectado en este momento es el prosencéfalo.
Este mecanismo se desarrolla en las primeras etapas de la gestación. Y el segundo mecanismo va a ser un insulto o una lesión a un cerebro previamente normal, un cerebro que iba con un adecuado desarrollo. Y este insulto va a dar como resultado una reducción en el número de procesos dendríticos y de conexiones sinápticas. Y dentro de las características clínicas epidemiológicas, bueno, ¿cómo lo determinamos? La valoración de la circunferencia occipito-frontal, alias el perímetro cefálico. Este tiene que ser medido en las visitas del seguimiento desde el momento que nace el paciente, que lo ideal es realizarla a las 24 horas de que nació el bebé, porque a las 24 horas ya hubo un reajuste en la forma del cráneo posterior al nacimiento, ¿ok? Sin embargo, sabemos que en nuestro medio hospitalario es poco probable que un paciente dure más de 24 horas hospitalizado. Por lo tanto, es la costumbre de realizar esta medición al nacimiento. Sin embargo, tiene que ser medida constantemente en todas las citas de seguimiento desde que nace hasta los 3 años. Y además de esto, tiene que ser medido en cualquier niño que haya presentado alguna alteración del neurodesarrollo. Y la medición debe realizarse utilizando 3 puntos de referencia. La glabela, que está localizada aquí, en la parte delantera. Es la parte más amplia, está justo el punto arriba de la nariz. Tienes que utilizar una cinta métrica flexible que haga este punto anatómico y tiene que ir hacia el opistocráneo, que es el punto más pues anterior respecto a la glabela. Generalmente es el punto más prominente del occipital y tiene que pasar por el eurión, que es el punto más lateral del neurocráneo y generalmente se ubica en el parietal o en la escama del temporal, arribita de la oreja. Entonces, ya tenemos una medición, ya sabemos cuántos centímetros mide nuestro perímetro cefálico y ahora, ¿cómo lo defino? Dos desviaciones estándares, por debajo del medio o debajo del percentil 3. ¿Pero de dónde? Pues para las gráficas más utilizadas a nivel mundial son las de la OMS. La Organización Mundial de la Salud hizo unas gráficas utilizando diferentes razas étnicas y haciendo un promedio muy general, entonces es el que más se puede aplicar para cualquier situación en cualquiera de nuestros medios y de cualquiera de nuestros estratos económicos, sociales, funciona perfecto para cualquiera. Dentro de la Organización Mundial de la Salud, en su página oficial, tienen ahí las gráficas de crecimiento. Estos son los estándares de crecimiento infantil. Puedes utilizar longitud, peso, peso para la talla, índice de masa corporal y en este caso que nos concierne utilizamos la circunferencia de la cabeza para la edad. Tienen gráficas tanto para niñas como para niños. Tienen gráficas depende de la edad, desde el nacimiento hasta las 13 semanas de vida, desde el nacimiento hasta los 2 años de vida y desde el nacimiento hasta los 5 años de vida. Lo ideal es que todos los niños deberían tener un seguimiento pediátrico y en este seguimiento pediátrico deberían de contar con esta gráfica de crecimiento, ¿ok? Y para utilizarla es muy sencillo. El axis horizontal tiene la edad y el vertical tiene los centímetros de la circunferencia. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una pacientita que es una niña. Perfecto. Es una niña de 6 meses. Entonces tú localizas la edad dentro de esta gráfica y ya tienes ahí 6 meses. Haces una medición de su perímetro cefálico y supongamos que su perímetro cefálico mide 39 centímetros. Y entonces ubicas esos dos y en el punto en donde se encuentran es donde se va a encontrar esta medición. Y, por ejemplo, en este caso tendríamos una desviación estándar de -2. Y por tanto, esta pacientita sería considerada con microcefalia. Las siguientes gráficas utilizadas son las gráficas de la CDC.
La CDC tiene especial utilidad para el momento del nacimiento porque contempla desde nacimientos muy prematuros, ¿de acuerdo? Ellos tienen las tablas desde muy pretérminos hasta de término, ¿ok? Dentro de su página oficial tienen esta calculadora, el cual te permite introducir de manera manual los datos de nuestros pacientes. Entonces, eliges sexo del recién nacido, eliges edad gestacional y puedes introducir en centímetros y en kilos la talla, el peso y en centímetros el perímetro cefálico. Y las otras gráficas que tienen en su página oficial es estas tablas. En estas tablas vienen tanto los percentiles como las desviaciones estándares junto con las mediciones en las cuales los definiríamos. ¿Y cómo funciona? Supongamos en este escenario que yo tengo una niña de 35.5 semanas de gestación, que al momento de nacer tiene una talla de 46 centímetros, pesa 2 kilos 135 y su perímetro cefálico es de 30 centímetros. Aquí tenemos los estándares y en esta calculadora manual te van a otorgar la talla, peso y perímetro cefálico con su percentil y con sus desviaciones estándares, ¿de acuerdo? Y si habláramos en términos calificativos, la microcefalia puede ser definida como limítrofe, moderada o severa. Dentro de la limítrofe, esta es la que en algunas literaturas ni siquiera aparece, porque es la que está entre las 2 y 3 desviaciones estándares menores a la media. Dentro de nuestro contexto se utiliza porque es la luz amarilla para empezar el seguimiento, ¿ok? La microcefalia moderada la determinan como entre 3 a 5 desviaciones estándares por debajo de la media y una microcefalia severa sería menor a 5 desviaciones estándares. Y la epidemiología. La frecuencia mundial de microcefalia al nacimiento varía de 1 a 56 casos por cada 10.000 recién nacidos vivos. ¿Por qué la variación tan amplia? Pues como en muchos problemas de salud, va a variar, depende mucho de la situación social en la que sea reportada, ¿ok? No es lo mismo la nutrición de un primero o un tercer mundo, no es lo mismo la exposición a tóxicos en un primero o un tercer mundo, ¿ok? En México, por cada 10.000 recién nacidos vivos, se reportan 0.37 casos. Sin embargo, esto no es tanto porque no tengamos factores de riesgo, más bien es porque nuestro seguimiento epidemiológico no es el más exacto. Pero posterior a la epidemia de Zika en el 2015, este número aumentó significativamente a 1.15 por cada 10.000 recién nacidos. Y la microcefalia, más que un diagnóstico, es un signo. Entonces, para integrarlo, debemos clasificarlo, porque al ser un signo está presente en muchísimos escenarios. Y entonces vamos haciendo un establecimiento de cómo vamos a empezar a abordar la microcefalia. Lo primero es en el tiempo en el que aparece. La congénita se define como esa microcefalia presente al nacimiento o a las 36 semanas de gestación. Y la microcefalia postnatal es una falla en el desarrollo en un cerebro normal al nacimiento. Este tipo de clasificación, dependiendo del momento en el que aparece, casi siempre las define como la primaria y la secundaria, ¿ok? Entonces, es como lo más básico para establecer. Entonces, aquí empezamos a tener un detalle. Para poder hacer un diagnóstico, tendríamos que realizar una correcta medición de todos los perímetros cefálicos a las 24 horas de vida y todos esos perímetros cefálicos estar bien determinados en una gráfica de crecimiento. La otra clasificación es por etiología. Sin embargo, hay una gran variedad de anormalidades genéticas o insultos ambientales, entonces los vamos a ir abordando. La etiología puede ser genética por aberraciones numéricas en cromosomas, microlesiones o síndromes genéticos completos, cuando puede existir una lesión pre o perinatal, teratógenos, factores maternos o complicaciones en el parto. La craneosinostosis. La craneosinostosis en sí presenta un desafío para la clasificación de la microcefalia, porque no precisamente por se va a implicar una microencefalia.
Generalmente se consideran solamente las craneosinostosis múltiples. Y la lesión postnatal, encefalitis, infarto, trauma, o en muchísimos casos no vamos a tener una etiología conocida. Y si la clasificamos en relación a los parámetros de crecimiento, tenemos una microcefalia simétrica cuando tenemos la talla y el peso también con menos 2 a 3 desviaciones estándares o menor al percentil 3. Y asimétrica es cuando tanto peso como talla están contemplados dentro de rangos normales y el perímetro cefálico está fuera. Y tenemos una microcefalia que se considera pura o aislada o con más anomalías. Generalmente la pura o aislada es la que está presente al nacimiento y no presenta normalidades fuera del cerebro. Este cerebro suele tener una estructura normal, solo que es más pequeño. La aislada generalmente también está, pues se considera una microcefalia primaria y también es la microcefalia familiar. Generalmente tenemos pacientes que tienen un desarrollo neurológico normal, que llevan un neurodesarrollo correcto, que han cumplido con todos los hitos y también que tienen un peso y una talla adecuadas, pero con un perímetro cefálico más pequeño. Pero algunos de estos tienen relación con los perímetros cefálicos de los papás. Y la otra microcefalia es la que va acompañada de otras anomalías. Generalmente son anomalías neuroanatómicas. Y dentro de estas anormalidades neuroanatómicas, las más frecuentes son las de defecto del tubo neural, la holoprosencefalia, la atelencefalia, lisancefalia, la secuencia disruptiva del cerebro fetal esporádica o la hidranencefalia. Dentro de los factores metabólicos, su prevalencia realmente es baja en los pacientes con microcefalia, solamente el 1 al 5% de estos pacientes, pero dentro de ellos destacan las aminoacidurias, las acidurias orgánicas, alteraciones del ciclo de la urea, la fenilcetonuria materna y como tal existe la microcefalia letal Amish como uno de los factores que pueden ocasionarlas. Y dentro de los factores ambientales varios, y no los excluyen unos a los otros, pueden contribuir a un desarrollo del cerebro normal. Y dentro de estas, las que destacan son las infecciones del sistema nervioso central, que pueden ocurrir de manera antenatal, perinatal o postnatal. Y dentro de estas infecciones, las que toman mayor importancia en el factor de la microcefalia es las conocidas como TORCH. Y entonces, ¿cómo sospecho de una infección intrauterina? Obviamente va a estar basada en pruebas específicas y en características clínicas que incluyen, pero no se limitan, a hidrops fetal, microcefalia, crisis neonatal, cataratas, pérdida auditiva senso-neuronal, hepatoesplenomegalia, rash específicos y trombocitopenia inexplicable. Este es el cuadro típico de un paciente con una infección intrauterina. Y como les mencionaba, unas de las que más cobran relevancia son las infecciones por TORCH. ¿Qué significa TORCH? Son las siglas de toxoplasmosis, otros, dentro de cuales está sífilis, zika, varicela y demás, rubiola, citomegalovirus o herpes simple. Y dentro de estas, las que más cursan o las que más van a posiblemente ocasionar microcefalia es la toxoplasmosis congénita, la cual se va a caracterizar con pacientes que presentan fiebre, rash maculopapular, hepatoesplenomegalia, microcefalia, crisis neonatal, ictericia y trombocitopenia. Los pacientes con toxoplasmosis congénita tienen una triada específica, la corioretinitis, la hidrocefalia y las calcificaciones intracraneales. Zika es otra de las patologías congénitas que tuvieron su último brote significativo entre el 2015 y 2016.
en el cual se reportaron muchos casos de alteraciones del desarrollo neuronal y dentro de ellos destaca la microcefalia. Fue una de las principales causas de microcefalia en estos últimos años y clínicamente se caracteriza por un recién nacido con microcefalia, dismorfismos craneofaciales, anomalías neuromotoras, crisis, artrogriposis, alteraciones oculares y que presenta anormalidades en la neuroimagen cerebral. Y la otra patología que interfiere mucho en la microcefalia es la rubiola congénita, que se caracteriza por microcefalia, peso bajo el nacimiento, hepatoesplenomegalia, lesiones dérmicas purpúricas y tiene una triada característica que es catarata, hipoacusia y cardiopatía congénita. Y avanzando un poco en esta parte de las infecciones, la evaluación inicial que tenemos que hacer en los pacientes va desde la historia materna para hablar de inmunidad pasada, presente, las características físicas específicas que encontramos en el recién nacido, biometría completa, pruebas de función hepática, radiografía de huesos largos, evaluación oftálmica, auditiva, la neuroimagen y punción lumbar como último evento. Y continuando con los factores que interfieren en la microcefalia, pues los factores ambientales también son muy importantes. La exposición in útero a drogas o toxinas. Y nos referimos a drogas de uso recreativo, el cual es uno de los factores que más se está presentando en nuestros medios sociales. La exposición a anfetaminas y metanfetaminas y además de la exposición al tabaco generan, pues como son teratógenos, una disrupción en el desarrollo y por tanto es una de las causas de microcefalia. Y otro de los bien establecidos es el síndrome de exposición fetal al alcohol, el cual tiene hasta rasgos dismórficos ya bien identificados, en el cual se incluye microcefalia, puente nasal bajo, fisura palpebral pequeña, pliegue epicántico, anomalías en la oreja, micrognasia, labio superior delgado con un surco liso. ¿Ok? Los cardinales son los que están en esa imagen en azul, la fisura palpebral pequeña, el surco liso y el labio superior delgado. Este síndrome de exposición fetal no va a depender de la cantidad y la duración. Realmente puede presentarse desde una exposición muy leve, es más bien la predisposición genética y la tolerancia a la mamá, porque la depuración obviamente en el feto es mucho más lenta. Y los factores ambientales, uno de los que causarían pues algo más secundario son los insultos hipóxico-isquémicos, en el cual el flujo sanguíneo normal de la placenta al cerebro o en el momento del nacimiento hay una disminución muy significativa y esto causa eventos de isquemia. Y la isquemia es una de las principales razones por las cuales podemos tener un desarrollo del cerebro más pequeño después del nacimiento. Y otra de las que genera una gran destrucción isquémica es la hemorragia interventricular o el infarto. Las hemorragias intraventriculares, recordarles que son mucho más frecuentes en los pacientes prematuros o en pacientes que han tenido algún tipo de asfixia o hipoxia. Y uno de los factores ambientales, que sería muy triste pero es real, es la desnutrición severa. Esta puede estar presente desde una desnutrición in útero hasta una desnutrición hasta los 2 años de vida. En una desnutrición severa, obviamente va a condicionar un desarrollo neuronal mucho más lento. Y los factores ambientales también hablamos de probablemente algunas enfermedades genéticas. O sea, muchas de las ocasiones, un origen genético va a condicionar un evento perpetuo de hipoxia, isquemia y mayor gasto. Y dentro de estos destacan los riñones poliquísticos, atresias de vías biliares o las fallas renales. Y dentro de los exámenes clínicos de gabinete o pruebas de tamizaje que existen para la microcefalia, pues no hay prueba específica. No hay algo que nos diga y ni nos va a determinar si el niño nacerá con microcefalia.
Se sabe que la ecografía del tercer trimestre permite identificar el problema. La organización de materno-fetal determina que hay que hacer a finales del segundo trimestre y principios del tercer trimestre, en la semana 18 a 24 semanas de gestación, los estructurales en los cuales puedes empezar con las tablas comparativas que ellos tienen a determinar si el producto tiene microcefalia o no. Y el abordaje puede ser dependiendo de la presencia de características sindromáticas o enfermedades metabólicas o ya un abordaje genético clínico. Y el abordaje genético va a buscar pues la causa genética haciendo hibridación genómica comparativa. Este es obviamente ideal respecto al cariotipo tradicional porque pues permite detectar las alteraciones cromosómicas mucho más pequeñas que el cariotipo convencional, pero no por eso lo descarta, ¿ok? Y en la neuroimagen se utiliza como, bueno, se recomienda como principal modalidad preferida la resonancia magnética, que inclusive puede realizarse desde una resonancia magnética fetal, pero la tomografía es la de elección en caso de sospecha de craneosinostosis o de infecciones TORCH o por Zika, sobre todo para determinar si hay calcificaciones. Y entonces, el abordaje lo vamos a hacer depende de la severidad y del desarrollo neurológico, ¿ok? Por ejemplo, si tienes un desarrollo neurológico normal o no tienes características sindromáticas y tienes de 2 a 3 desviaciones estándares de variabilidad, peso y talla, perímetro cefálico de los papás es tu primer paso de abordaje. Sin embargo, si tienes más de 3 desviaciones estándares, pues ahí ya realizas una evaluación de una infección congénita y haces el protocolo de neuroimagen. Y para poder determinar la variabilidad depende eh, de las desviaciones, del promedio de desviaciones estándares respecto al perímetro cefálico de los papás, existe algo que se llama la curva de Weber, que en esta página es una calculadora muy sencilla de utilizar, en el cual tú eliges el sexo del niño, la edad en meses. Por ejemplo, aquí yo hice un ejemplo, es un varón de 4 meses que tiene un perímetro cefálico de 28 centímetros. Lo que tendrías que hacer es poner el perímetro cefálico del papá y el perímetro cefálico de la mamá para que exista la desviación estándar para la edad del niño, que aquí obviamente sería una microcefalia, este es un caso muy hipotético, y una microcefalia pues realmente severa, y con una desviación estándar del papá y de la mamá normales. Entonces, el promedio parenteral de la desviación estándar de este niño sería menos 2.8. Quiere decir que la mamá también tiene una microcefalia, el papá no, te permites una desviación de menos 2. Sin embargo, pues obviamente en este escenario sí es una microcefalia importante. Pero puede pasar que el niño, si tú lo graficas, te va a dar una desviación estándar de menos 2 y te puedes quedar con una duda respecto a si lo inicias el abordaje como una microcefalia o si es muy probable que sea una benigna familiar, y con esta es con la que lo determinas. Y el abordaje sin características sindromáticas, pero con alteraciones en el neurodesarrollo, pues ahí sí tienes que hacer el abordaje completo. Estudios genéticos, es decir, derivar el paciente a genética, evaluar infección congénita, tienes que derivar el paciente a ya sea pediatría, si es que estás en un primer o un segundo nivel que no tiene pediatría, o inclusive infectopediatría en caso necesario. Y la neuroimagen para hacer el abordaje completo. Y entonces, para poder integrar y evaluar la historia de manera correcta, tendrías que evaluar los antecedentes prenatales, y esto habla de todo, o sea, factores de riesgo de la mamá, exposiciones de la mamá, uso de toxinas, en qué lugar trabaja. Tienes que preguntar acerca de la historia del papá, porque últimamente ya nada más preguntamos qué edad tiene el papá y tan. Tienes que preguntar la historia del nacimiento. Es bien importante saber cómo dirigir esas preguntas de si bebé lloró o respiró, y hacer una buena medición de peso, talla y perímetro cefálico al nacimiento. Aquí entramos en el primer detalle dentro de México. El certificado de nacimiento mexicano no tiene el rubro de perímetro cefálico y no es algo que estemos acostumbrados a preguntarle a los papás, entonces no se lo aprenden.
Y cuando llega un niño a la consulta, a lo mejor de los primeros 6 meses, ya, llega a que le enseñemos a qué le vamos a dar de comer. Y tú haces tu revisión completa y te das cuenta que el perímetro cefálico de tu bebé está por debajo de 2 desviaciones estándares, pero no tienes una curva previa. Porque de hecho, ni en el certificado, muy pocas veces lo ponen en las historias de egreso. Entonces, nuestro primer paso importante es empezar a hacer conciencia de la importancia de que esta información se comparte con los papás, que se la aprendan o que al menos la tengamos en las cartillas. La otra, la curva del perímetro cefálico, porque sabemos que existe el diagnóstico al momento del nacimiento o posterior. Si no sabemos cómo se ha comportado esa curva, no podemos determinarlo de manera efectiva. Hay que conocer bien los hitos del desarrollo para poder hacer una historia del neurodesarrollo, interrogar de manera dirigida acerca de crisis, tanto familiares como en el paciente. Hay que averiguar la historia de consanguinidad por el riesgo de mayores alteraciones genéticas y evaluar la prematurez, porque recuerden que los pacientes prematuros también deberían contar con al menos seguimiento de ultrasonidos transfrontalares para determinar si hubo algún tipo de hemorragia y sobre todo hemorragia de la matriz germinal, que son las que más pueden ocasionar microcefalia. La exploración física, ¿de acuerdo? Primer punto, ¿cómo se ve nuestro paciente? La apariencia general te puede llevar a sugerir algún síndrome particular. Sin embargo, existen algunos dismorfismos faciales que pueden estar alterados por la microcefalia, sobre todo porque nada más tienen que recordar que las microcefalias congénitas casi siempre tienen una frente como más curviada y, y una fontanela anterior más pequeña. Y en la exploración física, el perímetro cefálico, para poder hacer una medición y comparación, muy importante, tu siguiente paso de la exploración física es las curvas. Las curvas de crecimiento son muy importantes, tanto de peso como de talla, porque tienes que llevar un control para ver si ha sido un crecimiento simétrico y que el perímetro cefálico sea el que no está llevando ese crecimiento, o de una talla simétrica, o que no estén llevando eso y que te indique tal vez una desnutrición. ¿Ok? Y entonces ahí ya sería una microcefalia secundaria si empieza a caer en picada los percentiles. La exploración física, pues obviamente la cabeza, no solo es medirla, también es examinarla de manera correcta. En los pequeños hay que tocar las suturas y hay que tocar las fontanelas. Recordarles que la fontanela anterior la vas a encontrar, vas a sentir el cierre más o menos entre los 10 y los 24 meses. Y si empiezas a notar un cierre temprano, se puede asociar con una craneosinostosis, con un hipertiroidismo, con un hipoparatiroidismo o con una microcefalia. Y si persiste con una fontanela anterior larga, sobre todo si tu perímetro cefálico es pequeño, puede ser algún síndrome, trisomía 13, 18, Cri-du-Chat, síndrome Down o uno de los factores asociados a la exposición a toxinas. ¿De acuerdo? Y pues recuerden que si la cabeza tiene algún grado de anormalidad y que las suturas se sienten como ya encerradas o cabalgadas, pues pueden ser una craneosinostosis. ¿De acuerdo? Lo siguiente paso sería explorar ojos. Es muy importante la revisión ocular. ¿Por qué? Porque las cataratas generalmente van a ser una de las mayores pistas de una infección intrauterina. Y también puedes tener una corioretinitis y por eso es otro de los datos indicativos de una infección intrauterina. Y las enfermedades metabólicas también te pueden cursar con cataratas. Y de la exploración, lo que continuamos es la orofaringe, que lo que puedes encontrar es, ya serían niños más grandes, pero un incisivo único central puede ser un dato de la holoprosencefalia. Y las úvulas bífidas generalmente pueden ser algunos de los defectos de línea media. Y continuando con la exploración física, la examinación de la piel puede ser una de las también grandes pistas de una infección intrauterina,
sobre todo las petequias, la ictericia o inclusive las blueberry muffin, las manchitas como blueberry. Y en el caso de los rash, pueden ser un gran indicativo de las enfermedades metabólicas, por ejemplo, el rash de la fenilcetonuria. Y el abdomen, como lo mencioné, en prácticamente todas las infecciones intrauterinas vamos a encontrar hepatoesplenomegalia. Y por último, la exploración neurológica, que incluye tono, reflejos y habilidades intelectuales o el neurodesarrollo. Son muy importantes porque los pacientes con microcefalia tienen gran riesgo de parálisis cerebral o de alguna alteración del neurodesarrollo. Por lo tanto, tiene que estar bien descrito en la historia clínica y bien evaluado. Y continuando con el tratamiento. Pues no existe un tratamiento específico. Al ser la microcefalia un signo más que una entidad, pues se basa el tratamiento en la causa principal. Se va a enfocar en el seguimiento, en la estimulación y en la maximización de las capacidades del menor, utilizando y en favor de la plastía cerebral. ¿Okay? En los casos más graves va a necesitar atención y tratamientos continuos enfocados en los problemas de salud pues, específicos y que pueden tener como consecuencia. ¿Okay? Recordarles que el diagnóstico temprano y una estimulación temprana puede cambiar por completo el pronóstico de estos niños. En cuanto al seguimiento, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, es muy difícil conocer las consecuencias de la microcefalia cuando se nace. Se requiere un seguimiento y una valoración de los recién nacidos con controles y evaluaciones posteriores para la oportuna detección de los problemas que pueden surgir. La evaluación postnatal, recordar que también la medición menor a 2 desviaciones estándares es un diagnóstico de microcefalia, pero también un descenso de más de 2 líneas de percentil entre visitas de supervisión, es decir, tú tienes tu curva de perímetro cefálico y vas en el percentil 70 y empiezas a caer 2 desviaciones. Ahí ya tiene que empezar una bandera amarilla y tiene que empezar el abordaje de todas las causas de microcefalia. Y en el seguimiento postnatal tenemos que tener bien claro la historia clínica, la data en la que se establece el diagnóstico, la historia y los factores ambientales que pueden contribuir, las características asociadas, porque depende de los factores ambientales y de la causa de la microcefalia, puede también llevar las características que asocian a esta causa inicial de la microcefalia. Y es ahí donde se establece el tratamiento. Y los antecedentes familiares, ¿por qué? Porque si ya tienes un bebé con microcefalia, tenemos que dar un adecuado seguimiento para el manejo de los hermanos o futuros bebés. Y en el pronóstico, ¿qué le tienes que explicar a una familia que tiene un paciente con microcefalia? Número 1, la cabeza va a ser más pequeña de lo normal. Pero dentro de eso lo que normalmente pueden tener es problemas de visión o audición, generalmente por los síntomas y también por el desarrollo y por las causas que pueden originar la microcefalia. Problemas de equilibrio y coordinación, problemas del desarrollo, pueden tener retraso en el desarrollo. Las convulsiones es otra de las grandes características que están presentes, por eso hay que capacitarlos bien en qué hacer y cómo identificarlas, además de sugerir el manejo, el seguimiento por neurología pediátrica. Y la hiperactividad o dificultades para concentrarse que también pueden estar presentes en estos pacientes. Y en cuanto a qué esperamos en el seguimiento del neurodesarrollo, la realidad es que la severidad de la alteración generalmente está relacionada con la severidad de la microcefalia. Es una condición médica que dura toda la vida. No se conoce una cura ni hay un tratamiento estándar. Puede variar de leve a grave y las opciones también pueden variar. ¿Ok? Un bebé con microcefalia leve a menudo no va a tener problemas adicionales. Va a necesitar chequeos regulares para monitorizar crecimiento y desarrollo. Sin embargo, los pacientes con una microcefalia severa
Pues generalmente sí van a presentar todas las alteraciones que implica un cerebro pequeño. Y por último, vamos a ver un algoritmo. Eh, es un algoritmo que literal está en la guía de algoritmos de pediatría en atención primaria, que se puede encontrar, hecho por Gámez. Y está muy práctico. Detectas una microcefalia. ¿Qué sigue? Anamnesis y exploración física. Ya vimos qué es lo que teníamos que revisar. Entonces, en tu anamnesis y exploración física fuiste capaz de identificar algún cuadro sindromático, pues hay que hacer ese estudio específico. Tienes la sospecha de un cuadro congénito, pues hay que hacer la confirmación diagnóstica e iniciar el seguimiento. Si tienes dentro de este evento una historia de algún insulto o alguna lesión postnatal conocida, pues hay que realizar la imagen para ver la situación basal y poder hacer el seguimiento. Y si ya tienes una sospecha rápida de una craneosinostosis aislada, hay que derivar de la manera más pronto posible a neurocirugía. Si nada de esto está presente, pues hay que llevar un seguimiento del neurodesarrollo. Si en su momento tú ya detectas la alteración en el neurodesarrollo, hay que iniciar el estudio etiológico. Si no tienes datos de alteración en el neurodesarrollo, hay que medir la magnitud de la microcefalia. De 2 a 3 desviaciones por debajo de la media, hay que descartar un cuadro familiar. Si tienes un cuadro familiar, pues nada más das el seguimiento. Si aumenta, progresa o se agrega algo más, estudio etiológico. Si no tienes un cuadro familiar, es decir, es el primero que tiene microcefalia, pues inicias el estudio etiológico. Y la magnitud de la microcefalia es mayor a 2 desviaciones estándares, inicias el estudio etiológico. Muchas gracias por su atención. Esto está enfocado a que entendamos e identifiquemos estos defectos para poder manejarlos de la manera más temprana posible. Quedo a sus órdenes.